Buenos días, mis queridos niños. Es un gusto poder saludarlos nuevamente. Sean bienvenidos una vez más a su programa Aprendo en Casa. Les saluda su maestra Mari Olivia Orozco Zacarías. Soy estudiante de la séptima corte del Profesorado de Educación Primaria Intercultural de la Universidad de San Carlos. En esta oportunidad tengo a bien realizar una clase con el tema de fracciones. Y decimos las fracciones y sus elementos. Pero todos nos preguntamos qué es una fracción, en qué momento de la vida nosotros utilizamos lo que son las fracciones. Y decimos que una fracción la utilizamos para representar las partes que se toman de un objeto que ha sido dividido en partes iguales. Por ejemplo, si nosotros tenemos un pastel, queremos repartirlo en un cumpleaños, lo vamos a hacer por partes iguales, ¿verdad? ¿En qué otro momento de la vida nosotros utilizamos fracciones? A ver, quiero que ustedes piensen en casita y me respondan. A ver, ¿en qué momento de la vida? Muy bien, cuando comemos una pizza, cuando comemos una naranja, ¿verdad? Entonces, una fracción la vamos a representar por medio de sus partes. Y dice que las partes de una fracción es numerador, y denominador. Bien. Decimos, esta es una fracción que está compuesta por numerador, denominador. El numerador nos indica las partes que vamos a tomar de una fracción y el denominador nos indica las partes en que se va a dividir una unidad. Por ejemplo, la unidad está dividida en dos partes. Cada parte de la unidad dividida tendrá el nombre de un medio. Como ya sabemos que es una fracción, las partes de una fracción, vamos a aprender a leer fracciones. Por ejemplo, aquí estamos hablando de la unidad dividida en varias partes. El entero es la parte entera que les muestro allá. Cuando la unidad está dividida en dos partes se lee un medio. Cuando la unidad está dividida en tres partes se lee un tercio. Cuando la unidad está dividida en cuatro partes se lee un cuarto. Cuando la unidad está dividida en cinco partes se lee un quinto. Seguimos. Cuando la unidad está dividida en 6 partes iguales, se lee un sexto. Cuando la unidad está dividida en 7 partes iguales, se lee un séptimo. Cuando la unidad está dividida en 8 partes iguales, se lee un octavo. Si la dividimos en 9 partes, se lee un noveno. Y si la dividimos en 10 partes, se lee un décimo. Bien. Vamos a repasar esto en casita, niños, para que aprendamos a leer nuestras fracciones. Muy bien. También existen varios tipos de fracciones. Vamos a colocar esto por acá. La primera clase de fracción que tenemos es la fracción propia. La fracción propia son aquellas cuyo numerador es que el denominador es menor que el denominador, su valor comprendido entre 0 y 1. Por ejemplo,
tenemos gráficamente nuestra fracción. La fracción vamos a ver en cuántas partes está dividida y decimos 1, 2, 3. Muy bien. Dijimos, ¿verdad? El denominador es la que indica en cuántas partes vamos a dividir la unidad. El denominador sería 3. ¿Cuántas partes tomamos de la unidad? 2, ¿verdad? Muy bien. Y decimos, leemos nuestra fracción, como ya vimos aquí, ¿cómo se lee? Decimos 2 tercios. Muy bien. Sería nuestra fracción propia. Cuando el numerador es menor que el denominador. Muy bien. Espero que se les esté quedando allá en casita. Nuestra siguiente clase de fracción es nuestra fracción impropia. ¿Por qué es una fracción impropia? Las fracciones impropias son aquellas cuyo numerador es mayor que el denominador y su valor es mayor que 1. Por ejemplo, tenemos 9 quintos. Más grande es el 9, más pequeño es el 5. Muy bien, ¿cómo lo vamos a representar? Gráficamente tenemos 2 unidades divididas en 8 partes. Pero dice que el numerador nos indica las partes que vamos a tomar. ¿Sí? Entonces vamos a contar 9 partes de las 10 que tenemos y las vamos a colorear. Si hablamos de un ejemplo, les voy a colocar un ejemplo. Muy bien. Mi fracción impropia va a ser 6 cuartos. El numerador es mayor que el denominador. ¿Qué indica aquí entonces? ¿En cuántas partes dividí la unidad? En 4, muy bien. ¿Cuántas partes voy a tomar de la unidad? Muy bien, 6 partes. Muy bien, niños, están aprendiendo lo que son las fracciones. Entonces vengo y cuento mis partes, digo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Me quedó entonces mi fracción impropia 6 cuartos. Muy bien. Muy bien, niños. Ahora vamos a ver nuestra fracción mixta. Ahora, ¿qué es una fracción mixta? Dirán ustedes. Una fracción mixta es la que está compuesta de una parte entera y una parte fraccionaria. Por ejemplo, tenemos el 2, nos indica la parte entera, y la parte fraccionaria que es 1 tercio. ¿Cómo se lee esa fracción entonces? Se lee 2 enteros, 1 tercio. Si vamos y la representamos, gráficamente, nos quedaría así. Vamos a hacer un ejemplo.
fracción mixta, pero ahora la fracción mixta me va a salir de realizar el procedimiento de una fracción impropia. ¿Cuál sería el procedimiento? La fracción impropia era la trabajada 6 cuartos. 6 cuartos era nuestra fracción impropia. ¿Qué hacemos ahí? Dividimos el denominador dentro del numerador. Entonces decimos, ¿cuántos cuatros me caben dentro de 6? Y digo que hay 1. 4 por 1, 4. Hago mi respectiva resta y digo a 6 le quito 4, me quedan 2. Muy bien. Aquí ya tengo mi fracción mixta. El cociente pasa a ser el entero. El residuo pasa a ser mi numerador. Y mi divisor pasa a ser mi denominador. Mi fracción entonces quedaría un entero 2 cuartos. Muy bien. Para hacerlo gráficamente, aquí tengo mi entero. ¿Y cuántas partes voy a tomar de aquí? Me dice que voy a tomar 2. ¿En cuántas partes está dividida la unidad? Está dividida en 4. Digo 1, 2, 3, 4. Es mi entero. De la otra unidad yo tomaría 1, 2, 3, 4. Tomaré 2. Entonces yo digo un entero y 2 cuartos. Muy bien. Ahora, si yo quiero pasar mi fracción mixta a fracción impropia, realizamos otro procedimiento. Por ejemplo, a la fracción mixta yo voy a multiplicar mi denominador por el entero. Luego voy a sumar mi entero, el resultado, con el numerador. Y digo 4 por 1, 4. Muy bien. 4 más 2 me saldría 6. Es igual a 6. Y copio el mismo denominador. Tenemos el mismo resultado de que cuando iniciamos con una fracción propia. Muy bien, niños. Entonces, para tarea de casita, usted me va a realizar 3 ejercicios. 3 ejercicios. Tarea de casa. Usted me va a realizar 3 ejercicios. Me va a realizar 3 fracciones graficadas. Por ejemplo, 3 sextos. También de nuevo tenemos 9 quintos. Y tenemos 2 enteros, 3 sextos. Tenemos una fracción propia, una fracción impropia y una fracción mixta. Muy bien, niños, espero de que hayan aprendido lo que es la fracción y las clases de fracciones. Muy bien, hasta la próxima, niños, cuídense y no olviden usar su mascarilla y lavarse sus manitas con abundante agua y jabón y gel antibacterial. Hasta la próxima.